Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Tenemos el gusto de recibir a continuación a Juana Barceló. Es presidenta de Barrick Pueblo Viejo. Es bueno tenerla acá con nosotros porque se han ido desarrollando una serie de conversaciones, diálogos durante toda esta semana y queremos tener precisamente el detalle, si hay ya algún tipo de conclusión, si se ha avanzado en alguno de los puntos después de, de un conflicto al que se ha ido desarrollando lamentablemente y que ha ido contrario a lo que se esperaría, resolviéndose, pues al parecer complejizándose. Juana, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Respondiendo a tu pregunta, hemos tenido 2 reuniones ya a través de por la mediación de la Iglesia Católica, del Obispo de La Vega y también el Defensor del Pueblo, y todavía las reuniones y el diálogo continúan. Continúan, sí. Continúan. Juana, ¿en qué punto están? Porque sí, están en el avance, pero ¿cuál es el principal escollo para que se pueda avanzar? Si tú puedes decirlo, quizás es muy simple porque es un tema muy grueso, pero ayúdanos y ayuda a la audiencia a comprender la visión de Barrick sobre lo que está ocurriendo. Sí, mira, yo te diría que hay 2 puntos esenciales. Uno tiene que ver con las quejas por residencia. Sí. Nosotros hemos implementado un proceso siguiendo el estándar número 5 de la Corporación Financiera Internacional para el reasentamiento involuntario. Es una decisión voluntaria de Pueblo Viejo de aplicar ese estándar, que de hecho es un estándar que existe para financiamientos de proyectos, y no es el caso en Pueblo Viejo. Pero, sin embargo, Barrick, por una decisión voluntaria, ha tomado la decisión de aplicar ese estándar. Y eso es algo que nosotros hacemos a nivel global porque es una buena práctica. Entonces, basado en ese estándar, se hace un proceso que tú tienes que identificar quiénes son los propietarios. La manera de identificar quiénes son las personas que están ahí, o inclusive no necesariamente propietarios, pero personas que viven y que realmente, vamos a decir, hacen un uso de la tierra muy parecido a que fuese un propietario, y se hace una validación de quiénes son esas personas. Hay distintas maneras de hacerlo, inclusive, por ejemplo, nosotros tenemos fotos aéreas de alta resolución y básicamente se designan lo que son los grupos de trabajo de reasentamiento, los GTR. Se empieza a trabajar con ellos, se identifican quiénes son los residentes y se va trabajando en un proceso. Y se determina, en el caso, por ejemplo, las viviendas, dónde es el lugar, hay que buscar una aprobación de cuál va a ser el lugar donde van a vivir las personas, el diseño de las casas. La verdad que hemos tenido muy buena aprobación, muy buena aceptación de lo que son las casas y el diseño. Pero hay personas que han llegado a la zona o que se han convertido en residentes después de la fecha de corte. Entonces se nos ¿Cuál fue ha la pedido... fecha de corte, Juana? Mira, eso varía. No, ahora mismo no te la puedes... Exacto, claro. Eso varía y depende del momento en que llegó el proceso. Entonces, se nos ha pedido que hagamos revisiones. Empezamos con un número de 30, después eso fue subiendo, 70, después ha ido subiendo y ahora van 100 y pico. Nosotros, obviamente, como parte de este proceso que tenemos, cuando un comunitario nos dice, y de hecho es un proceso que tiene Barrick, que es de quejas y reclamos, recibimos la queja, la analizamos y hacemos un análisis profundo y damos una respuesta. Algunas personas han calificado, otras no han calificado. Entonces ahí empezó todo el tema, toda la situación. Que es algo que tú escuchas por ahí, dice, no, que donde lo van a mudar es un desastre. Pero esas personas lo que quieren es que lo incluyan en la mudanza, ¿me entiendes? Entonces, si es un desastre, porque tú quieres que te incluyan en la mudanza. Porque si tú no estás en el proceso de reasentamiento, se te van a compensar tus activos. Entonces, el punto aquí es, no se te va a dar una casa si tú no calificas, ni tampoco va a haber un proceso de reasentamiento de los medios de vida, porque no es simplemente que yo te mudé. El proceso que Barrick sigue incluye varios factores. Uno, primero, lo que tiene que ver el análisis de qué vive la persona. Segundo, una residencia. El tipo de residencia va a depender del núcleo familiar. En el lugar donde nosotros vamos a mudar las personas, estamos hablando, son 653 casas las que tenemos, pero estamos hablando, o personas, perdón, familia, tengo que hacer esa aclaración, no necesariamente son 653 casas, porque las personas tienen la posibilidad de tener un reasentamiento individual. Si dicen, mira, no, yo no quiero vivir ahí, ok, bueno, pues analizamos, vemos la compensación y tú te puedes mudar en otro lado. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que la persona sí realmente
tenga una vivienda. Okay. Entonces, ese lugar que estamos construyendo, que ojalá que ustedes puedan ir y visitarlo y verlo, pero básicamente estamos hablando donde son casas con calles asfaltadas, con electricidad, tienen un acueducto que se le está construyendo, tienen alcantarillado, tienen una escuela primaria, van a tener una escuela secundaria técnica, que es algo que ellos no tienen ahora mismo, pero sí lo van a tener una guardería infantil, van a tener 2 parques, van a tener 6 salones comunales, van a tener 2 iglesias, van a tener un área para mercado, van a tener un área para cementerio. Nos pidieron una funeraria y le dijimos que podemos hacerla a través de los comités de desarrollo comunitario. Eso por un lado. Pero ¿Qué tan cerca están de donde está residiendo actualmente? Mira, vienen siendo probablemente unos 20 minutos, 15, 20 minutos, tal vez. Y entonces, eso es un componente, pero aparte de eso, si la persona tiene tierra, tiene la vocación de recibir tierra por tierra. Es decir, si tú tienes tal cantidad de tareas, entonces puedes recibir tareas adicionales. Ahora, ¿tú no quieres que sea ahí? Bueno, está bien, pues entonces vamos a sentarnos, vamos a ver y cómo se trabaja. Sí, hay personas que no tienen vulnerabilidad, que también tienen derecho a una compensación económica. Pero en adición a eso, tienen derecho al pago de los cultivos y los bienes que estén en el lugar donde están los propietarios. Entonces, si tú tienes una mata de cacao, se te paga la mata de cacao. Si tú tienes una mata de café, entonces, pero eso se paga en base al valor de reemplazo. Y para que tengamos una idea, que es el otro punto que tenemos ahora mismo, estamos hablando de que nosotros, por una tarea de tierra, se paga entre 40,000 y 44,000 pesos. Pero en adición a eso, se paga las infraestructuras y los cultivos que estén ahí. La bienhechuría en adición a eso. Entonces, si realmente estamos hablando de que tú tienes 70 matas de cacao y el terreno, estamos hablando entre 40 en una tarea de terreno, estamos hablando de alrededor de 190,000 más o menos, dependiendo de la cantidad de matas de cacao y qué otras cosas tú tengas por tarea. Entonces, uno de los cuestionamientos es, no me están pagando el precio justo. Entonces, yo le hago la pregunta a ustedes, ¿qué es un precio justo? Porque nosotros lo primero que se ha hecho todo un análisis, hemos contratado expertos que aplican este estándar, básicamente, y es el valor de reposición. Nos han hecho análisis. Nosotros mismos hemos consultado. Yo misma he dicho, no, pero espérate, déjame yo verificar si es que estamos mal. Porque, obviamente, si te hacen un reclamo, tú tienes que analizarte y hacer un ejercicio de introspección y decir, ok, vamos a ver. Yo misma he llamado, mira, verifícame, por favor, a instituciones, ONG, se han consultado, por ejemplo, las cooperativas, vamos a trabajar, vamos a ver, verifiquen, analícenme. Y los valores que a nosotros nos han dado están muy, pero muy por debajo de los valores que nosotros estamos pagando. Entonces, esa ha sido la realidad, pero nuestro compromiso es hacer un proceso bien hecho, un proceso justo, un proceso que es transparente, igual para todo el mundo. Juana, ¿dónde incluso cuando el gobierno va a desalojar personas, hemos visto situaciones similares a lo largo de la década de nuevos, digamos, comunitarios que se asientan y que disparan, digamos, el inventario original, un poco de pescar en río revuelto. Eso que ustedes están viendo aquí, estamos mirando qué porcentaje de personas, cómo la comunidad que ya se ha visto adelantada en proceso de negociación con la empresa se deja, digamos, torpedear operaciones así, incluso que pueden potencialmente ser letales, porque ha habido fuerza pública, ha habido conflictos con ciertos niveles de violencia y de accidentes. ¿Cuál es cuál es la contraparte comunitaria que ustedes tienen y qué tan legítima es que deja que puedan involucrarse otros actores en ese diálogo y torpedearlo? Sí, mira, en términos de las comunidades, nosotros ahora mismo se está trabajando en el Higo, por ejemplo. Hay 2 puntos en la comunidad del Higo, okay, que nunca ha tenido ningún bloqueo. Porque también aprovecho para comentar que la situación que pasó es un bloqueo que tenía más de 6 meses de la vía pública. Es decir, nosotros tenemos contrato para trabajar en lugares donde no podíamos, y de hecho lo que estamos hablando es continuar con el proceso de estudios, porque todavía nosotros no estamos hablando de construir la facilidad, sino
tenemos que terminar los estudios para poder completar el diseño. Decirlo. Exacto, sé todas las perforaciones que hay que hacer para ver cuál es el nivel de fundación, y todo lo que tú tienes alrededor, porque esto es una facilidad que nosotros nos la tomamos muy en serio. Y entonces, para poder construirla de una manera adecuada, se requieren estudios muy profundos. Entonces, básicamente, nosotros estamos trabajando. El problema fue la vía de acceso que se nos bloqueó y que tenía más de 6 meses bloqueada, y todo inició un bloqueo por el tema de las quejas de las residencias, de personas que querían ser incluidas como residencia. Pero ahora mismo nosotros estamos trabajando. Esa es la realidad. Y de hecho el equipo me decía la semana pasada, pero los comunitarios vienen, nos traen comida. Ahora sí hay un tema, si tú intimidas, si tú tienes un grupo que son los principales propietarios de terreno, lo que estamos hablando, que no son los vulnerables, no son los reales comunitarios, y hay gente que no vive ahí, de esto que estamos hablando, o que compraron terrenos a comunitarios con obviamente el interés de beneficiarse de este proceso, y tú le dices, tú lo intimidas y le dices, no, tú no puedes hablar, tú no puedes decir nada porque yo te voy a conseguir más. Entonces, son situaciones que lamentablemente conocemos y que se dan en este país. Quería aprovecharse, entonces, de una discusión, digamos, por lo menos esta que estamos ventilando en medios, es una discusión estrictamente, por decirlo de una forma, económica. Correcto. No es una discusión ambiental, aunque quisiera la precisión, porque hemos escuchado algunos sectores vinculados al sector ambiental que traen a la mesa un tema que no se está discutiendo, de la presa de cola que van a construir, y dice que esta presa de cola puede presentar una potencial amenaza en caso de un derrame, que no va. Entonces, al final de cuentas, se están mezclando pera con manzana en la discusión. Así pero eso es correcto, pero a lo externo, porque te voy a decir que en la última reunión que sostuvimos con la mediación de la iglesia y el defensor del pueblo, se estaba comentando de una protesta. Nosotros, la verdad, dejamos que ellos tuviesen su conversación y yo simplemente hice una pregunta. ¿La protesta es en contra del proyecto? Y la respuesta ahí fue no. Sí, ellos están de acuerdo con el proyecto. Y la respuesta que recibí, para ser exacta, fue nosotros, la protesta es en solidaridad con la comunidad. Entonces, el tema con la comunidad es la residencia y la matriz de precio, que por lo que tú me estás diciendo, es meramente económica. Juana, nosotros queremos saber en todo este proceso, porque ustedes evidentemente son una empresa, es capital privado, es una empresa que aporta de manera importante al presupuesto del Estado con los impuestos que paga, etcétera. ¿Cuál ha sido la herramienta desde el punto de vista, el brazo del Estado, el brazo gobierno, en todo este proceso? Porque hemos visto, por ejemplo, yo ponía el ejemplo del kilómetro 9 acá, de personas que llegan a un lugar, se asientan en un lugar que es un espacio público, y entonces después el Estado tiene que salir a buscar dinero para pagarle a personas que se dispusieron en un lugar que no les correspondía. ¿Cuál ha sido el brazo del Estado? Si ustedes se han sentido apoyados o si por el contrario sienten que esto se ha dilatado demasiado. Mira, la respuesta es se ha dilatado bastante el proceso. Y hago aquí, realmente nosotros lo que tenemos es un contrato de arrendamiento con el Estado para la explotación minera. Y pienso que definitivamente esto se pudo haber trabajado de una manera más rápida. Sí ha habido un involucramiento del Estado en las negociaciones, el Estado ha tratado de mediar, ha involucrado al Ministerio de Agricultura, ha involucrado al Banco Agrícola, al Ministerio de Medio Ambiente en los procesos de revisión y para asegurarse de que la compensación que se esté pagando ha sido justa. Y de hecho han estado participando el Estado en las reuniones de mediación. Pero la realidad es que yo pienso que el proceso pudo haber sido más rápido. ¿No tú me estás diciendo que hay una carretera que pasó 6 meses bloqueada? Sí. ¿Una vía pública? Una vía pública, que es un derecho fundamental que tiene todo el mundo. Imagínate que a ti te diga, no, tú firmaste un contrato para un terreno, no, tú no puedes pasar por aquí. Tú no puedes pasar. Y eso duró más de 6 meses. ¿Y la autoridad municipal? O sea, la autoridad local, por ejemplo, eso es alcaldía. Miren, necesitamos pasar a una... ¿Pero era solo ustedes o cualquier ciudadano que pasara? A nosotros.
¿Qué decían las autoridades locales, municipales? Bueno, se ha estado, tú me entiendes, trabajando y la verdad se ha estado fomentando el diálogo. Ya. El diálogo, vamos a hablar, qué es lo que ustedes dicen, qué es lo que... Y realmente tengo que decirte que la realidad es que a nivel del ministerio se han estado sosteniendo muchas reuniones y con los comunitarios, participando en las comisiones. Pero sí, definitivamente... el proceso pudo haber sido más corto y también, yo te voy a decir una cosa, cuando hay, eso es algo que establece la ley, cuando hay discusión en términos de justo precio y el mismo estándar que nosotros seguimos, lo que establece la ley es, bueno, que lo determine un tribunal administrativo, el justo precio. Entonces siempre está esa opción de que se determine el justo precio siguiendo los procesos que están establecidos. No es lo que nosotros quisiéramos, nosotros hemos hecho un proceso y estamos abiertos a que si alguien nos dice, no, mira, no es así, a analizarlo, a revisarlo, ok, pero basado en aspectos técnicos, no en simplemente tú me tienes que pagar lo que yo diga, sino, ok, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cuál es el proceso? ¿Eso se justifica con la realidad, con los precios de mercado? ¿Es eso así? Nosotros siempre estamos abiertos a revisar, pero no una imposición. Yo te puedo decir, por ejemplo, dos de las principales personas, uno que ni siquiera vive ahí, y que él ha estado asesorando a las comunidades, pero sí ha comprado terrenos particulares en lugares y nos está pidiendo por 46.68 tareas, si nosotros aplicamos la tasación y el requerimiento de ellos, 338 millones de pesos. Estamos hablando casi 7 millones de pesos por tarea. Cuando tú vas y preguntas cuál es el precio por tarea, por ejemplo, de la tarea sembrada de cacao, asumiendo un marco de siembra de 60 matas, y lo que a mí me dicen es no es más de 50,000 pesos. ¿Tú me entiendes? Entonces estamos hablando de, 7 millones de pesos. Hay otro caso de un joven que sí vive por la zona, ese sí es residente, y ya tiene contratos firmados por 50 millones de pesos, pero por menos de 40 tareas, si nosotros aplicamos la tasación que ellos nos están exigiendo, estaríamos hablando de 108 millones de pesos. Entonces, ¿estamos hablando de justicia aquí? ¿Es un tema de justicia real? No, no es un tema de justicia. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahora, el compromiso de Barrick es hacer un proceso justo, trabajar con la gente. Cada familia, que es un componente que no mencioné, tiene un programa de medios de vida, cada persona que nosotros vamos a mudar. También vemos, por ejemplo, si tú tienes cacao, ok, vamos a trabajar contigo para que tú tengas una plantación de cacao. Nosotros pudiésemos estar ya sembrando el cacao, tú me entiendes, de esas personas, porque tenemos un programa y tenemos un contratista que está esperando que nosotros le digamos, empieza con cada familia, ¿de qué usted quiere vivir? ¿Usted quiere tener un salón? ¿Usted quiere tener un programa de pesca? La productividad de la tierra del lugar en donde ustedes piensan trasladarlos es igual, se ha hecho ese estudio, ese análisis. Claro, nosotros es el mismo tipo de tierra, o sea que es cuestión de movilizar. Pero una cosa, Catherine, la persona tiene opciones. Sí, sin duda. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú no tienes, porque he escuchado comentarios de que, no, el lugar donde nos van a llevar es un desastre. Cada quien firma y cada quien decide. Hay personas que nos decían, no, yo quiero mi reasentamiento involuntario, porque con la casa empezaron a decir que eso va a ser un desastre, que no sé qué, que tal cosa y tal cosa. Y cuando fueron y la vieron, firmaron, no, yo quiero mi casa cuando me mudo. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay opciones. Nosotros no estamos imponiendo, esto no es un desalojo como se realiza o como se acostumbra aquí. El tema aquí ha sido que hemos hecho un proceso demasiado bien, ¿tú me entiendes? Que nunca se ha hecho en este país. Nunca se ha hecho un reasentamiento como lo que está haciendo Barrick. Entonces, estamos tratando de hacer las cosas bien, pero vienen personas que dicen, no, tú me tienes que pagar lo que yo quiera. El lunes, Juana, es la próxima reunión. ¿Se espera un acuerdo para ese día o de acuerdo a cómo van las negociaciones o sería necesaria alguna otra ronda todavía? Yo pienso que va a requerir varias reuniones. Se habló inicialmente de tratar de llegar a un acuerdo en un periodo de 2 semanas, de 15 días. Pero la manifestación está pautada para el lunes, para el miércoles. Sí, para el miércoles. Hasta ahora sigue. Bien. Tenemos que irnos a pausa, Juana, te agradecemos enormemente, se nos ha acabado el tiempo. Hay que esperar, acompañar el proceso de diálogo. Tú ponderas positivamente la participación de la iglesia.
en este proceso. Ahí vimos al ministro Joel Santos y vimos al defensor del pueblo, que entendemos que ha tenido un rol activo en procesos de negociación y que ha ido quizás tomando experiencia en este tipo de situaciones. Ojalá que en el camino puedan conseguir un acuerdo que lleve a todo el mundo al mejor escenario posible, ¿no? Bueno, y antes de irnos, Juana, porque ustedes que son una multinacional y nosotros que somos un país que vivimos de la inversión extranjera, ustedes como multinacional han visto este tipo de problemas, están acostumbrados a gestionar. ¿Qué percepción tienen del manejo que el gobierno le está dando al tema, en el sentido de si es proactivo, si es un aliado, si es un juez justo o si es un enemigo que tiene, o sea, un adversario a la actividad? Desde la perspectiva multinacional de Barrick, no del caso puntual, ¿cómo ponderan esta situación? Sí, mira, nosotros en los procesos de reasentamiento se pueden dar algunas situaciones y eso es normal. El nivel de lo que estamos viendo aquí, en términos de demanda de precios, eso es algo que la verdad, por las conversaciones que yo he tenido con los ejecutivos corporativos nuestros, es algo que nunca se ha visto. De hecho, cuando empezó todo el tema de la discusión, la Casa Matriz nos mandó 2 ejecutivos, el ejecutivo más alto en términos de sostenibilidad de nosotros, y se pasó participando en reuniones con los comunitarios, con este grupo, que realmente que son los principales propietarios de terreno, que ellos mismos, en una ocasión que yo me reuní con ellos, me dijeron, es con nosotros, porque nosotros somos los principales propietarios de terreno, es decir, no estamos hablando de los comunitarios que puedan tener cierta vulnerabilidad o que tengan un poder económico menor. Y ellos me decían, óyeme, pero nosotros no hemos visto una cosa igual, de que una persona, es decir, esté requiriendo estos niveles de pago a nivel, porque escucha lo que estamos hablando, el líder está pidiendo 7 millones de pesos por tarea. Señores, pregunten en el mercado. ¿Y ustedes calculan 44.000 pesos? Pero en Punta Cana, una tarea no cuesta 628 metros, no cuestan 7 millones. Bueno, para que tú entiendas y le pongas, porque cada mata de rambután, 89.000 pesos. Eso es lo que estamos hablando. Y cuando tú ves, por ejemplo, en la tasación que nos entregaron, una tarea de sandía, más de 1 millón de pesos. Sí, solamente por el cultivo, más 177.000 pesos por tarea. Esa es la tasación que hemos recibido, que se la podemos compartir. Nosotros somos una empresa que tenemos un compromiso con la transparencia, ¿me entiendes? Y este proceso lo estamos haciendo transparente. La matriz de precio la publicamos, es decir, o se la entregamos. Esto es igual para todo el mundo. Claro. Aquí no hay diferencia. ¿Tú me entiendes? Y nosotros, o sea, cualquiera podría hacer una tasación y llegar con sus números y ver cuál es la realidad. Exactamente, porque ese es nuestro compromiso, un proceso transparente y un proceso justo. Entonces, la verdad que estos niveles no lo habíamos visto. Cuando vinieron esos ejecutivos me decían, pero Juana, ¿pero y qué es esto? Si se pasaron 3 días. Tú dices que incluso algunas de estas personas no son de la comunidad, sino que llegaron posteriormente para comprar terrenos. Hay una persona que no vive en la comunidad, vive en otra provincia, de hecho, tiene algunos familiares en la zona, porque tengo que decir las cosas como son, claro. Pero sí ha comprado terrenos. Vale, bueno, gracias, Juana. Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, nos ha acompañado durante la mañana de hoy. Vamos a pausa y regresamos en serio.